a iniciar nuestra prédica del día de hoy. Hemos estado en la serie de las crónicas de Dios y su pueblo, y la última vez que enseñamos terminamos la tercera parte de la serie, pero vamos a dejar la cuarta parte para el próximo año, ¿sí? Quiero enseñar una miniserie en la segunda epístola a los Corintios, exactamente en el capítulo 4 y capítulo 5, capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 10. Vamos a estar por 4 sermones en este pasaje. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 10. Entonces vamos a ponernos todos de pie y vamos a leer esta porción de las Escrituras. 4, versículo 7. Dice la santa palabra de nuestro Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, que siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esos son los versículos que estaremos estudiando hoy, pero leamos toda la porción. Pero tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has inspirado estas escrituras, inspiraste al apóstol Pablo, tomaste tu control de lo que estaba pasando en Corintio y moviste todas las fichas, Señor, para que el apóstol Pablo escribiera esto, y de esto tú inspirarlo a él. Y no solamente lo inspiraste, sino que también preservaste esta porción de las Escrituras hasta nuestros días. Por eso te pedimos que el mismo Espíritu que obró en inspiración divina hoy nos ilumine en esta mañana y nos hable claramente a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Como dije, hermanos, es una porción bastante extensa. Vamos a tener 4 sermones aquí. Y este primer sermón se va a enfocar en los versículos 7 al 12 del capítulo 4. Versículos 7 al 12 del capítulo 4.
Vivimos en una cultura que valora lo fuerte, que valora lo brillante y que valora lo exitoso. Así que desde niños se nos enseña que ser frágiles o débiles es un defecto. Pero cuando abrimos las Escrituras, cuando abrimos esta porción de las Escrituras, descubrimos algo sorprendente. Dios parece deleitarse en usar justamente lo débil para manifestar su gloria. Así que en lugar de esconder estas debilidades, el Evangelio nos invita a verlas como el lugar donde la gloria de Dios resplandece. Y el apóstol lo entendía muy bien. En esta segunda carta a los Corintios, escribe a una iglesia que estaba muy influenciada por su cultura, la cultura griega, aunque era un mundo romano, era una cultura griega. Estaba muy influenciada por esta cultura en que se admiraba el éxito, la elocuencia y la fuerza exterior. Y incluso el mismo apóstol Pablo nos dice que algunos estaban despreciándole por su debilidad física y poca elocuencia. Decían, las palabras de él son torpes. Sus palabras son fuertes, pero su apariencia es débil, y lo menospreciaban. Pero Pablo responde con una imagen profundamente contracultural. El Evangelio es un tesoro y nosotros solamente somos vasos de barro. Y es precisamente en esa fragilidad donde se muestra la excelencia del poder de Dios. Por eso dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que vamos a ver en este pasaje que hemos leído 3 verdades que pueden transformar la manera en que entendemos y enfrentamos nuestras debilidades y nuestro sufrimiento. Primero veremos que el poder pertenece solamente a Dios y no a nosotros. Segundo, que su consuelo sostiene incluso en medio del quebranto. Y tercero, que la vida de Cristo resplandece a través de nuestra fragilidad. Así que este mensaje, hermanos, es para los que hoy han llegado cansados, para quienes sienten que su vida está demasiado rota como para ser usados por Dios. Y si te sientes así, mi hermano, este texto te recordará algo glorioso. No tienes que ser fuerte para que Dios se glorifique a través de tu vida. Solo tienes que ser un vaso de barro que esté dispuesto para las manos del poderoso Dios. Así que vamos a explicar el pasaje primero y luego vamos a ver unas aplicaciones. En el contexto de este pasaje, 2 Corintios 4, tenemos el capítulo 3. Y en ese capítulo 3 Pablo está contrastando el ministerio del antiguo pacto con el ministerio del nuevo pacto. Y está mostrando que el ministerio del nuevo pacto es superior a las del antiguo pacto, porque el antiguo pacto estaba cargado de muchas sombras que ahora han encontrado su realidad en Cristo. Y si queremos entender mejor ese argumento, podemos leer la epístola a los Hebreos. Ahí el autor de Hebreos, que posiblemente fue Pablo, explica de una manera increíble por qué el nuevo pacto es superior al antiguo. Así que gramaticalmente el pasaje que vamos a estudiar continúa esta idea, y específicamente continúa la idea que vemos en el capítulo 4, versículo 6. En ese versículo 6 dice que la luz del conocimiento de la gloria de Dios brilla en el rostro de Cristo. Los judíos no pueden verlo porque tienen unas escamas en sus ojos que les llevan a estar ciegos y no pueden ver a Cristo allí. No pueden ver que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Esas son las escamas que tienen todos los incrédulos, y que solamente a través de una obra sobrenatural del Espíritu Santo esa ceguera se quita. Y ellos no pueden ver que el conocimiento de la gloria de Dios brilla en la obra de Cristo, en el rostro de Cristo. Y siguiendo con ese argumento, Pablo escribe los versículos que hemos leído. Pablo quiere explicar cómo esa gloria del nuevo pacto se manifiesta en vasos de barro, lo que no pueden entender los legalistas judíos. La luz que brilla en el rostro de Cristo resplandece por medio de siervos frágiles, de siervos inútiles. Y estas ideas son muy importantes en el contexto de la iglesia de Corinto. Esta iglesia, como ya dije, está muy influenciada por los valores de su cultura. Admiraban mucho la fuerza, la retórica, el éxito y las apariencias. Pero Pablo responde, como dije, de una manera contracultural. Él dice
que Él no trata de ocultar su barro. Ciertamente Él es débil de palabra. Ciertamente a veces es torpe con su palabra. Ciertamente su apariencia es frágil. Pero Él lo exhibe para mostrar que la vida cristiana no trata de evitar esa debilidad, no trata de aparentar lo que no es, sino que permite que Dios brille, que la gloria de Dios brille en medio de esas debilidades. Así que el apóstol menciona las 3 ideas que ya mencionamos para cambiar esta perspectiva. Y la primera es la excelencia del poder de Dios en vasos de barro, versículo 7. Porque contienen la vida eterna. Por eso tenemos las parábolas de Mateo 13, como un hombre cuando encuentra ese tesoro va y vende todo lo que tiene por adquirir ese tesoro que acaba de hallar. Porque no hay nada comparable con esto. Pero, y aquí es donde está el contraste sorprendente, Dios ha decidido cargar o guardar ese tesoro en vasos de barro como nosotros. En los tiempos bíblicos los vasos de barro eran los utensilios más comunes y frágiles también del hogar. Se rompían con facilidad, se desgastaban con el uso. Y cuando se quebraban, pues se desechaban y se buscaban otros. Listo. No eran símbolos de honor, no eran símbolos de poder. Eran simplemente símbolos de sencillez, de vulnerabilidad. Así que Pablo dice en otras palabras, Dios ha puesto lo más glorioso en lo más frágil. Lo más glorioso en lo más frágil. Qué paradoja, qué ironía. Pero es para que quede claro que el poder no proviene del mensajero, sino del mensaje que él carga consigo. Esto que dice Pablo aquí, como dije, es profundamente irónico, porque así no es como funciona en nuestro mundo. Nosotros tendemos a hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, conocí a una persona que le regaló a su esposa un reloj muy costoso. Y el reloj, por supuesto, venía en un estuche que hacía evidente que lo que estaba ahí adentro era algo costoso. El estuche mostraba que dentro había algo valioso, un estuche que era acorde a su contenido. El mismo estuche era precioso. Y lo mismo sucede cuando se compran anillos o cadenas costosas. Vienen en empaques, en cajas, guardados, que no son empaques ordinarios, son empaques que revelan que dentro guardan una gran joya. El empaque debe estar a la altura de su contenido. Y es por eso que resulta tan sorprendente lo que dice el apóstol Pablo aquí, que el tesoro más glorioso del universo, es decir, el evangelio de Jesucristo, ha sido depositado en vasos de barro, en vasos frágiles, en seres humanos débiles y limitados. Es como si el reloj más costoso del mundo viniera en una caja de cartón muy sencilla. Y entonces pensemos en lo que esto significa. El mismo Dios que podría haber usado a ángeles resplandecientes para proclamar su verdad, ha cogido a hombres y mujeres con muchas limitaciones, con heridas, con historias quebradas como las nuestras, con situaciones complejas como las que vivimos nosotros. Pero esto libera al creyente de la necesidad de querer impresionar a los demás, de querer diluir el mensaje, porque nos enseña que la eficacia del testimonio cristiano no depende de la elocuencia, no depende de la posición, no depende de la apariencia personal, sino de la presencia de Dios que obra a través de nosotros. Nuestra fragilidad entonces no es un obstáculo para su obra, por el contrario, es el escenario perfecto para que Él evidencie su gloria. Por eso aquí no nos preocupamos mucho por mantenerles cómodos, es decir, queremos que estén cómodos, pero no nos preocupamos mucho por eso. Aquí no queremos hacer un show ni nada que los entretenga, que el aire esté full y que las sillas sean de cine para que ustedes digan, wow, qué cómodo eso, vuelvo allá. Porque aquí lo que queremos es que las personas entiendan que lo más importante es el mensaje. No importa si estamos congregados debajo de un árbol con pleno sol caliente, lo importante es que el mensaje sea predicado. Porque eso es en última lo que realmente cambia. Eso es en última lo que transforma nuestro entendimiento para poder vivir adecuadamente. Es lo más importante en una congregación. Así que no importa si una congregación tiene las luces LED extraordinarias y las sillas más cómodas y todo lo más cómodo posible y tremendo estatus, los parqueaderos son increíbles. Si no se predica la palabra de Dios, ese lugar está vacío.
por muy elegante que esté. Pero luego podemos encontrar lugares con techos, con grietas, que si llueve se mete el agua, pero si se predica la palabra de Dios, hermano, permanece allí porque eso es lo único valioso, ese es el tesoro con el que cargamos. Por tanto, este versículo es un consuelo para el alma. Significa que cuando te sientes débil, cuando te sientes inseguro, cuando te sientes incapaz, tú no estás fuera del plan de Dios. Todo lo contrario, Él quiso escoger vasos de barro como tú. Entonces no te descalifiques por tu debilidad. No digas, no, Dios no puede usarme porque no soy suficiente. Precisamente esa sensación de insuficiencia es el espacio donde el Señor muestra su suficiencia. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? El tesoro del Evangelio es glorioso y Dios se complace en ponerlo en manos frágiles como las nuestras, para que el mundo vea no lo que somos nosotros, sino lo que es Él. Lo que Dios pudo hacer con un hombre como el apóstol Pablo, que antes perseguía a la iglesia y luego se convierte en un proclamador del Evangelio, ¿cierto? Eso es lo que Dios puede hacer. En segundo lugar, en los versículos 8 al 9, vemos el consuelo de los vasos de barro. Pablo continúa haciendo una serie de contrastes que describen la paradoja de la vida del creyente. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y la idea aquí es que, si esa es la condición con la que está el apóstol Pablo, ¿cómo puede esperar él que su mensaje realmente transforme a los demás si él tiene que estar viviendo con el apuro, con la angustia, con la ansiedad, con la tribulación, etcétera? ¿Cómo puede el mensaje que él carga bendecir a los demás si él está viviendo todo el tiempo en tribulación? Y Pablo dice, porque la excelencia del poder es de Dios. Por eso yo puedo predicar aún cuando tal vez un día no me sienta digno. Por eso podemos predicar aún cuando estemos pasando tribulaciones terribles, donde tal vez nuestra mente esté pendiente a esa tribulación. Pero podemos cargar el mensaje, ¿por qué? Porque la excelencia del poder no depende de mi tribulación. Depende de Dios, es su obra. Es Él el que obra, no nosotros. No depende de la elocuencia del mensaje. Depende de que Dios tome ese mensaje y lo introduzca a tu corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Así que no importa si estoy atribulado en esta mañana, no importa si estoy en apuros, si estoy perseguido, no importa si estoy derribado, lo importante es que el mensaje sea predicado. Pero aquí vemos la tensión, la vida cristiana en toda su tensión. Hay un sufrimiento real, pero también hay consuelo constante para nosotros. Los verbos usados por Pablo expresan mucha intensidad. Dice, ser atribulado en todo. Y eso implica sentir presión por todos lados. Dice, en apuros, lo que significa no ver salida a su situación. Perseguido, es decir, está siendo acosado. Y derribado, indica que está siendo golpeado hasta el suelo. El apóstol Pablo escribe estas palabras posiblemente sin ningún ánimo. Pero sin embargo, en cada caso hay un pero. Un pero que lo cambia todo. Y ese pero es la confianza que nos da el Evangelio, el tesoro que estamos cargando. El vaso de barro está atribulado, sí. Pero el tesoro que carga le impide estar angustiado hasta la muerte. El vaso de barro está en apuro, sí. Pero el tesoro que carga no le deja caer en el desespero. El vaso de barro está siendo perseguido, claro. Pero el tesoro que carga le recuerda que no está desamparado. El vaso de barro está siendo derribado, pero el tesoro le asegura que nunca será destruido. Así que Pablo no está negando el dolor, no está negando el sufrimiento, pero afirma que el creyente nunca queda completamente vencido. Nunca está siendo vencido porque el poder de Dios se manifiesta precisamente cuando ya no queda nada humano de qué depender. Cuando alguien llega a alguna consejería con mucha angustia, con muchas tribulaciones y que nosotros solamente podemos darle
el Evangelio, uno dice, aprende a descansar en Dios. Pero qué fácil es decir eso. Decir, aprende a descansar en Dios es fácil. No tengo otro mensaje que darte. Tienes que hacerlo. Pero eso decirlo es fácil. Es fácil decirlo. Las palabras se escriben y se leen y se dicen, pero eso es fácil. Pero ¿cómo aprendemos a descansar en Dios? Aprendiendo. En la tribulación. En ese momento, cuando estamos totalmente, que parece que estamos derribados, angustiados, algo así, en apuro, perseguidos, etcétera, en ese momento es que no te queda otro camino. No tienes otro camino sino aprender a descansar, y así aprendes a descansar. Aprende uno a soltar la carga y decir, yo no tengo control de esta situación. Solamente puedo descansar, no puedo hacer nada más. Ya intenté todos los medios humanos, ya intenté todo lo posible y nada funcionó. No puedo hacer otra cosa que dejar mi carga al Señor. Entonces, ¿cómo le enseñamos esto a alguien? No se puede enseñar, se aprende en la vida diaria. Se aprende en la práctica. Aprender a descansar en el poder de Dios. Entonces, esta tensión entre sufrimiento y esperanza es uno de los testimonios más poderosos de la fe. El mundo observa a un creyente atribulado y piensa, pero ¿cómo puede seguir confiando en Dios a pesar de todo lo que ha vivido? La mujer de Job le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo puedes seguir confiando? Y la respuesta es, por la excelencia del poder de Dios. Porque hay un tesoro que da esperanza a ese vaso de barro. Hay un tesoro que carga, que le da esperanza. Hace unos días, un amigo muy querido que se sentía muy desanimado me contó que fue a visitar a unos pastores muy queridos para los dos, y al llegar se encontró con una fidelidad que lo conmovió profundamente, porque uno de ellos padece cáncer de estómago. Le acaban de detectar un cáncer de estómago, y aún así seguía sirviendo con gozo y descansando en Dios. No puede hacer nada, solo descansar en Dios. Pero mientras tanto que Dios me tiene con vida, seguiré predicando la palabra hasta la muerte. Un hombre que es padre, que es esposo. Y el otro pastor de la iglesia sufre de Alzheimer, es decir, tienen dos pastores con dos problemas muy serios en la iglesia. Uno con cáncer de estómago y el otro con Alzheimer. Aquí tenemos unos problemas serios, pero no hasta ahí, pastor. O sea, Alzheimer y cáncer de estómago. Pero seguía el pastor con Alzheimer sirviendo con gozo y refugiándose en el Señor. Y mi amigo dice que salió de esa visita muy animado al ver cómo estos hombres, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su condición, siguen siendo fieles, a pesar de esos diagnósticos desfavorables. Hermanos, lo increíble es que ellos están confiados decididamente en el mismo Dios que ha permitido esas pruebas en sus vidas. Porque es Dios quien ha permitido esas pruebas en sus vidas y ellos siguen viviendo confiadamente en medio de eso. Esto es impresionante porque otras personas, cuando sufren unas cuestiones así, lo que hacen es alejarse de Dios. Volverse agnóstico, creer que realmente no puede haber un Dios que permita esto. Es que no puede existir un Dios que permita estas cosas. Vamos a preguntárselo a Job, ¿no? Vamos a preguntárselo a Pedro, a Pablo. Y confiar y perseverar en Dios sabiendo que Él mismo es el que ha permitido esas pruebas, esto realmente es increíble. Pero ahora bien, ellos no son fieles porque sean fuertes, sino porque han aprendido a descansar en el Dios que consuela en medio de la debilidad. Han aprendido a descansar en el tesoro que cargan. Son vasos de barro que saben que cargan con un tesoro incomparable que le consuela en medio de sus tribulaciones. Así que aquí encontramos un principio práctico para la vida del cristiano. El tesoro que cargamos no nos exime de las pruebas, pero nos sostiene dentro de ellas. Cuando sientes que ya no puedes más, recuerda cada uno de estos contrastes que el apóstol dice, porque son un recordatorio de la fidelidad de Dios en medio de las tribulaciones que padecemos. En apuros, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Y en tercer lugar, aquí vemos la esperanza de los vasos de barro. Pablo finalmente explica por qué puede soportar tanto sufrimiento con estas palabras. Llevando en el cuerpo el tesoro que está cargando, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, aquí Pablo usa la imagen del sufrimiento como una participación en la historia de Cristo. Así como Jesús fue quebrantado para dar vida, también los creyentes participan de esa dinámica. Es decir, la verdadera vida cristiana muchas veces tiene forma de cruz, pero en nuestros desgastes, en nuestras renuncias, en nuestros sacrificios por causa de Cristo, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros. Así que esta es la paradoja del Evangelio. La muerte actúa en nosotros para que la vida actúe en otros. La muerte actúa en nosotros para que la vida actúe en otros. Es lo que está pasando Pablo. La muerte está actuando en él para que la vida obre en otros, en lo que les está predicando. Cuando Pablo se desgasta por la iglesia, cuando entrega sus fuerzas, cuando entrega su comodidad, incluso su seguridad, está mostrando el rostro del Salvador que dio su vida para que otros vivan. Así el creyente se convierte entonces en un canal de vida. El vaso de barro se desgasta hasta la muerte, se desgasta y será reemplazado, porque los vasos de barro se van a desgastar, ¿cierto? Pero se desgasta para que el tesoro que carga llegue y dé vida a otros, porque el tesoro continúa. Por tanto, en este pasaje Pablo ha revelado el misterioso patrón divino. Hay poder en la debilidad, hay consuelo en la aflicción, pero hay vida a través de la muerte. Nosotros morimos para que otros vivan, tal como Cristo lo hizo por nosotros. Por eso, aunque estemos en apuros, atribulados, podemos compartir el Evangelio, porque la idea es que otros vivan aunque nosotros estemos muriendo. Y así la vida de Cristo, dice Pablo, se manifiesta en nuestros cuerpos. Se manifiesta en nuestro cuerpo. La vida por medio de la muerte. Participamos de esa dinámica. Y estas verdades, hermanos, no son abstractas. Son una realidad concreta en nuestra experiencia diaria. Una realidad que debemos aprender a vivirla. Ahora, hay 4 aplicaciones que surgen naturalmente del texto que hemos leído, que hemos estudiado y que podemos poner en práctica cada día. Primero, descansar en la suficiencia de Dios, no en la nuestra. Descansa en la suficiencia de Dios, no en la tuya. El poder pertenece a Dios, no a ti. Eso significa, mi hermano, que no tienes que sostener el peso de tu vida con tus propias fuerzas. Eso a veces no se puede hacer, a veces sí, pero cuando llegan los problemas serios no se puede hacer. En la medida en que reconoces tu debilidad, das espacio a que su poder obre. Así que la fe madura debe aprender a decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Tú sí puedes. Y no son solamente palabras vacías. Es una realidad que vivimos y que aprendemos de esa realidad en el día a día. Así que estar en Cristo no significa estar ausentes de caída. Yo no puedo prometerte que si vienes a Cristo o si estás en Cristo nunca vas a tener tribulación ni problemas. Eso es mentira. Eso es falso. Estar en Cristo no significa ausencia de caídas, pero sí significa dependencia continua de Él. Por eso el descanso cristiano es un acto de fe. Es reposar en el hecho de que Él es suficiente para nosotros día a día. Y Él no te llamó a ser tú el tesoro. Tú no eres el tesoro. El tesoro es lo que llevas contigo, el mensaje que cargas, el mensaje que abrazas, el mensaje que transforma tu vida. Ese es el tesoro. Por tanto, no debemos presentarnos a nosotros como el tesoro. La debilidad debe brillar para que el tesoro realmente brille. Por tanto, cuando la ansiedad o el cansancio te abrumen, recuerda esto. El poder no se agota para ti porque nunca dependió de ti. Nunca dependió de ti. En segundo lugar, tu debilidad no es un obstáculo. El mundo nos enseña a ocultar nuestras debilidades, pero el Evangelio nos enseña a no ocultarlas. Así que tus luchas, tus fracasos, tus temores no son obstáculos para la gracia de Dios. Son escenarios donde la luz del Señor puede brillar con claridad. Por eso son tan poderosos los testimonios que a veces damos, ¿no?, a otras personas. Lo que Dios hizo con nosotros.
porque Dios se manifiesta por medio de la debilidad. Cuando reconocemos nuestras debilidades, estamos declarando que Dios es más grande que nuestra vergüenza. Y tú no eres el tesoro, por supuesto, tú eres el vaso de barro y por tanto es imposible que puedas ocultar el barro. Si tú eres el vaso de barro, no puedes dejar de ser barro. Es imposible ocultar eso. Piensa en Pedro, por ejemplo. Negó a Cristo 3 veces, ¿cierto? Pero fue restaurado. 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mi rebaño. Piensa en Moisés, por ejemplo. Torpe de palabras, pero ¿cómo me van a creer los hijos de Israel si yo no sé hablar? Pero era portavoz de Dios. O en María, una joven de clase baja, no vivía en palacios, no venía de familia extraordinaria, pero fue elegida para parir al Salvador. En todos ellos, en todos estos casos, la gloria brilla a través de lo que es común, a través de lo que parece débil. Por eso Pablo dice en la misma epístola, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy fuerte soy débil, pero cuando soy débil en realidad soy fuerte. En tercer lugar, persevera en medio de la tribulación. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento, pero tenemos la certeza de que ninguna prueba puede destruirnos. Estamos derribados, pero no destruidos. Las circunstancias pueden presionarnos, pero no pueden vencernos, porque estamos en Cristo. Ahora bien, perseverar no es simplemente resistir, resisto esto, no. Es caminar con la mirada puesta en la fidelidad de Dios. Es resistir en Dios. Nuestra esperanza entonces no es un optimismo superficial, sino una confianza profunda en el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Dios levantará también a los suyos. Y por tanto el apóstol Pablo, como está convencido de esta realidad, vive confiado en esa realidad. Él dice, vale la pena desgastarme en esta vida mientras espero la vida eterna. Vale la pena desgastarse en esta vida porque esta vida es temporal, pero la eternidad es eternidad. No se puede calcular, no se puede contar, no se puede medir. Esta vida temporal sí. La medimos a ¿cuántos años máximo? 100 años lo máximo que podríamos vivir. Se puede medir, se puede contar, pero la eternidad no la podemos contar. Pero mientras perseveramos, entonces oramos, descansamos y nos refugiamos en Él, sirviendo en todo lo que hacemos, perdonando y creyendo que Él sigue obrando incluso cuando no lo sintamos así. Así que esta verdad está por encima de nuestros sentimientos. Esta verdad está por encima de nuestros sentimientos. No son nuestros pensamientos, no son nuestros sentimientos los que definen el futuro o nuestro presente. Porque solemos pensar eso. Solemos pensar que es nuestro sentir o nuestros pensamientos los que dan forma a nuestro futuro, a nuestro presente. Eso es mentira, tú no tienes ese poder. Tu voz no tiene ese poder. Tus pensamientos no tienen ese poder. Es el plan de Dios y los pensamientos de Dios los que sí tienen ese poder. Los que sí definen tu presente, los que sí definen tu futuro. Entonces, en el momento en que mis pensamientos me hacen pensar que mi presente y mi futuro es fracaso, es sin Dios, simplemente yo descanso en el hecho de que no es eso lo que define mi futuro. Son los pensamientos de Dios, es el plan de Dios y descanso en eso. Descanso en que Él sí tiene el control de las cosas. En cuarto lugar, vive, mi hermano, para que la vida de Cristo se vea en ti. Vive para que la vida de Cristo se vea en ti. Dice el pasaje, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Este versículo nos recuerda que uno de los propósitos de la vida cristiana no es evitar la fragilidad, sino reflejar a Cristo en medio de ella. Cada acto de servicio, cada sacrificio silencioso, cada perdón otorgado a otro,
debe ser un anuncio al mundo del Cristo que vive y del Cristo que nos transformó. Así que vivir así significa renunciar a la autopromoción, a promocionarnos nosotros mismos. Implica amar cuando no hay recompensa. Implica servir cuando nadie ve. Implica responder con gracia cuando somos heridos. Y esa entonces es la vida de Cristo manifestándose en vasos de barro. Nuestras palabras y acciones deben ser ventanas por donde otros puedan ver la esperanza del Evangelio. El fin de nuestra vida no debe ser ocultar ese barro, sino desear que el tesoro brille cada vez más fuerte hasta el día de la muerte. Y de esa manera la vida de Cristo debe manifestarse en nosotros cuando somos fieles a Él. Ahora, cuando Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, y hasta en la conclusión, no solo nos recuerda nuestra fragilidad, sino que nos dirige a contemplar la grandeza de Cristo. Él es el tesoro, Cristo es el tesoro. Toda esta enseñanza apunta finalmente hacia Él, porque es Él el que puede cambiar tu vida, perseverar tu vida, transformar tu vida, darte fuerza en medio de tus luchas. Toda esta enseñanza apunta a Él. En este sermón no se está pidiendo que admiremos a los vasos de barro, son vasos de barro, sino que nos maravillemos del contenido que ellos están cargando, que es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Él se humilló, Él tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Él se cumple plenamente este misterio. El poder divino habitando en la debilidad humana. Así que su cuerpo quebrantado en la cruz se convierte en el recipiente por el cual fluye la vida eterna a todos los que creen en Él. Su muerte entonces se convierte en vida para nosotros. Así que cuando vivimos con los ojos en Cristo, todo cambia. La debilidad ya no es vergüenza. El dolor ya no es castigo. La fragilidad ya no nos descalifica. Por el contrario, cada grieta en nuestra vida se convierte en una ventana de la gracia de Dios. Cada tribulación es una oportunidad para que el poder del Evangelio brille. Porque Él no es solamente el mensaje que llevamos. Él es la vida que nos sostiene y la fuerza que nos levanta. Por eso terminamos donde empezamos. Hemos hablado del contraste. El contraste entre los vasos de barro y el tesoro, pero en realidad Pablo no está hablando de un contraste. Él nos está predicando de una unión. Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Somos vasos de barro temporales que cargan con una gloria eterna. Así que la vida cristiana, entre otras cosas, es la gloria de Cristo revelándose en vasos de barro, porque estamos unidos a Él. Y es por eso, hermanos, que no podemos rendirnos en medio de las pruebas. Porque aunque nuestro cuerpo exterior se desgaste, el interior se va renovando día a día. Porque el tesoro sigue brillando. El tesoro sigue dando fuerza. El tesoro sigue sosteniéndonos. El tesoro sigue alumbrando y dando testimonio a los demás a través de los vasos de barro. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas, Señor. En nombre de tu Hijo. Amén.